Tardes. Como todos los jueves y los martes, bueno, a partir de la semana entrante ya nada más van a ser los martes, porque vamos a dedicar los jueves posteriormente a entrevistas personales una vez que esta epidemia nos permita más movilidad, perdón. Bueno, a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, sean bienvenidos a esta segunda etapa del viaje de Turquía. Hoy vamos a recorrer la costa del Mediterráneo y vamos a terminar con una gema en la costa del Mar Negro, que es el monasterio de Soumela. Aquí en la fotografía tenemos parte de lo que es la costa del mar Egeo. La costa del Egeo en Turquía ha sido, aquí la podemos ver. Toda esta es la costa del Egeo. Estas líneas son los límites de, aquí está, por ejemplo, esta es la isla de Lesbos, es la isla de Samos, y esta es la línea divisoria entre Turquía y Grecia. En la sesión anterior yo no mencioné tanto las playas del Egeo, sin embargo, quiero hacer una aclaración. Las playas del Egeo turco y los puertos del Egeo turco, sin ser propiamente de islas, ya que casi todas las islas pertenecen a Grecia, no todas, pero casi todas, son igualmente atractivas. Quizá la única diferencia es que no sean islas. Es tierra conectada a toda una península enorme, que es la península de Anatolia, que estamos viendo en este mapa. Aquí pueden ver toda Turquía en su dimensión. Estamos hablando de un extremo a otro, son miles de kilómetros. Y aquí estamos sobre el Egeo, y aquí ya estamos bordeando los límites del Mar Negro y todo lo que es el Cáucaso. Esta región se le llama Armenia. Y contestando una pregunta que me hicieron el otro día sobre Göbekli Tepe, si está en el Kurdistán. Todo esto es parte del Kurdistán. Bueno, vamos a empezar con la costa egea de Turquía. Es sumamente bella y hay una centena de playas y rincones extraordinarios, igual que en las islas griegas. La diferencia es que no son islas y generalmente se llega a estas por tierra. Muchas veces están más habitadas, más pobladas de turistas porque se puede llegar por carretera. Para mucha gente, sobre todo de los Balcanes y de Alemania, de Austria, se van manejando, cruzan Istambul o cruzan el estrecho de los Dardanelos y buscan su rincón, su caleta, esta rada, y ahí se establecen. Incluso muchos tienen casas. Y en estos lugares hay playas tan bellas como las playas del mar Egeo. Y el color del mar es el mismo. Es ese azul intenso. Como yo les llamo siempre el azul griego, el azul de la Odisea, el azul de las leyendas griegas, porque es un azul único. Una vez que lo ve uno, queda para siempre hechizado por ese azul, y como dice el dicho griego, una vez que pruebas sus aguas, vuelves a probar de ellas, porque Grecia, como la costa de Turquía, no te perdonan la ausencia. Te van a estar castigando siempre con una nostalgia que se prolonga a lo largo de tu vida. Y ya sea Grecia o Turquía en la costa, es más o menos lo mismo.
les digo, la diferencia de Grecia es que se llega por barco y no todo mundo tiene un barco. Sobre todo estamos hablando del turismo europeo. Los turistas que vienen de América o de Rusia, que aunque Rusia esté en Europa, les queda muy lejos la manejada y tienen que llegar forzosamente en avión. Entonces, las costas de Turquía les resultan muy cómodas también, porque Rusia está exactamente al otro lado del Mar Negro. Este es el Mar Negro. Bueno, vamos a darle un vistazo rápido a algunas de estas playas maravillosas de Turquía. Bueno, antes de comenzar, no había mencionado yo una ciudad muy importante en Turquía, que es la ciudad de Esmirna. Esmirna es la ciudad grande de la costa de la costa de Turquía. Es, digamos, la gran capital de toda la costa Egea. Y como pueden ver, es una ciudad ya ultramoderna, con rascacielos como los que se ven en Estambul o como los que se ven en Ankara. Y no mencioné tanto como un destino de visita la ciudad de Esmirna, porque de hecho es el punto de partida para ir a lugares como Éfeso o como Pérgamo, pero el hecho de ser una gran ciudad lo hace más incómodo en el momento de salir. Y por supuesto que tiene atractivos la ciudad de Esmirna, empezando con su museo arqueológico. Sin embargo, museos arqueológicos en Turquía vamos a encontrar por todos lados y con maravillas griegas. Porque, como les decía la semana anterior, perdón, el jueves pasado les mencionaba de la enorme cantidad de ruinas griegas que hay. De hecho, Turquía es, yo no sé si hay más sitios arqueológicos griegos que en la misma Grecia. Bueno, aquí tenemos una de las playas. Este es Altinkum. Altinkum es una de las tantas playas famosas, no tan plagada de gente. Hay algunas que de verdad es imposible, sobre todo a los mexicanos, no estamos acostumbrados a ver esas playas sobrepobladas, ya que aquí tenemos el privilegio de tener playas muy largas, pues, empezando con toda la costa de Nayarit, que es inmensa. Ahí tenemos cientos de kilómetros de playas. Entonces, no es necesario estar todos encima de todos, como sucede en Europa o como sucede en Punta del Este, en Uruguay. Esta es otra vista de Altinkum. Aquí tenemos muchos de estos condominios que son de tiempo compartido, que hay muchos para renta. También hay mucha instalación hotelera. Como pueden ver, hay playas muy hermosas. Esta fotografía me imagino que está tomada a una hora en que todavía no había gente y en un día en el que por alguna casualidad tampoco había gente, porque generalmente son playas muy pobladas. Vamos, yo recomiendo la visita a las islas griegas por los pueblos tan bellos que hay, pueblos más bellos incluso que los de Turquía. Sin embargo, también Turquía tiene lo suyo y puede ser un trozo de viaje sumamente interesante. Bueno, esta es la playa de Tuntas en Altinkum, para que puedan ver, esta es la fisonomía usual de estas playas. Es una sombrilla tras otra, tras otra, tras otra, y todo lleno de gente.
muchos de estos lugares son sitios de mucha juventud, mucha juventud europea. Se va aquí porque cada día está más liberal la nueva Turquía. Entonces hay discotecas, no hay restricciones al consumo del alcohol, vamos, no es esa cerrazón de los típicos países musulmanes. Turquía es totalmente abierta y harían mal en cerrarlo porque es parte del atractivo de todos los viajeros. Esta es la playa de Tuntas, les comenté. Aquí tenemos el pueblo de Faselis, que está muy cerca de un conjunto de caletas que se llama la península de Fethiye. Fethiye es la península o la caleta de Fethiye, que no es una caleta, son una serie de caletas ubicadas al pie de una península en el extremo sur del... ¿Cómo les puedo explicar esto? Exactamente en la esquina de la península de Anatolia, exactamente donde termina el Egeo y empieza ya el gran Mediterráneo. Esto no se los había mencionado la vez pasada. Hoy vamos a ver pocas ruinas, pero pues es válido mencionar, muy cerca de aquí está el puerto de Bodrum, les había mencionado Halicarnaso, y también muy cerca de ahí está la antigua ciudad de Mileto. Mileto es una ciudad muy célebre, es la cuna de la filosofía griega. Cuando estudiamos filosofía griega, siempre se empieza con los presocráticos, y el primero de todos los que se mencionan es Tales de Mileto. Y después viene Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, que fueron los milesios, también son llamados así en la filosofía. Y bueno, pues fueron los primeros pensadores que se cuestionaban el porqué de las cosas, siempre tratando de encontrar estas respuestas muy estilo occidental, siempre muy racionales. Tales de Mileto afirmaba, por ejemplo, que todo estaba compuesto de agua, que todo, la piedra era agua muy condensada, el aire es agua evaporada, eso sí, en fin, él afirmaba que afirmaba ser el hombre más sabio de Grecia, y en una ocasión, cuando logró predecir un eclipse, en ese momento fue adorado. Tales de Mileto se convirtió en el hombre más sabio del mundo de la época de los presocráticos. Después vienen otros presocráticos muy importantes, también de la costa del Egeo turco, como fue Heráclito de Éfeso, Heráclito, el que le llamaban Heráclito el Oscuro, que afirmaba que no te puedes bañar dos veces en el mismo río porque nueva agua correrá sobre él. O Parménides de Elea, también de la costa turca, fue otro de los precursores de la metafísica. Parménides es considerado uno de los grandes pilares de la filosofía ya más profunda. Es decir, su filosofía ya trascendía ese concepto de agua, de el nous de Anaximandro, en fin, estoy saliendo del tema, pero es que esta es una tierra muy fértil, es una de las tierras que sirvió como simiente para el pensamiento occidental. Ese pensamiento occidental que ahora
Ya en el siglo XX ha empezado a enriquecerse con la profundidad del pensamiento de la India y del pensamiento oriental. Parece mentira, después de tantos siglos empezamos a encontrar vínculos y cercanías en la manera de pensar de los dos hemisferios. Bueno, salimos de Mileto y continuamos. Aquí estamos ya en el puerto. Este es el puerto de Fetille. Es aquí donde se puede llegar, inclusive ya hay vuelos a Fetille, pero lo más interesante no es el puerto. Si se puede tomar un crucero o un yate, aunque sea en un tour de un día, porque las caletas, la costa y las playas escondidas de toda la península de Fetille son algunas de las más bellas de todo el Mediterráneo. Aquí tenemos una de ellas. Vean estos rincones, son de verdad de una belleza inenarrable. Y se puede hacer que renta uno la lancha y se puede hacer picnic en estos lugares, en cualquiera de estas playas. No son realmente playas para nadar, porque son playas muy rocosas. Sin embargo, para sentarse, comer y tomar un vino mientras está uno viendo este mar, es algo que nunca van a borrárseles de la mente, ¿no? De la memoria. Esta es una de las bahías de esta península de Fetille. Vean esta playa, bellísima. Este es un hotelito con sus tumbonas para asolearse. Todo esto es mar tranquilo porque está protegido por las barrancas de las orillas de la costa. Esta es una imagen de lo que es este panorama de toda la región de Fetille. Vean nada más que caletas tan hermosas. Entonces, esto sí es, esto es comparable a cualquiera de las islas griegas. Quizá la excepción, la salvedad, es que aquí no tenemos esos pueblos blancos, tan pintorescos como Mykonos o como Santorín, ¿verdad? Que es un pueblo blanco y azul con molinos de viento. Es de verdad mágico el lugar. Pero el paisaje, el panorama es indudablemente similar, igual de grandioso, con toda esa belleza embrujadora del Mediterráneo en toda su esplendor y su magnitud. Y de aquí salimos a el Golfo de Antalya. Antalya, esta es una de las playas, esta es la playa, concretamente la playa de Antalya. El pueblo viene hacia acá, hacia donde estamos, que no es pueblo, es una ciudad, y es una de las ciudades ya importantes y muy prósperas de Turquía, no nada más desde el punto de vista turístico, es una playa de tipo comercial y de intercambio industrial muy importante. Se ha convertido en un puerto
pues quizá el puerto más importante de Turquía en el Mediterráneo, el puerto de Antalya. El pueblo en sí, el pueblo viejo, es pintoresco, pero lo que más vale de Antalya es ver esta colosal bahía, una de las bahías más bellas del mundo. Aquí estamos en el Museo Arqueológico de Antalya, una de las cabezas griegas que se han desenterrado de las múltiples ruinas que hay en toda la región. En esta región, en esta zona, prosperaron los griegos y después prosperaron los romanos. Y de hecho fue un centro romano importantísimo. Aquí tenemos una escultura, una estatua del emperador Adrián. Aquí está la puerta de Adrián en la ciudad vieja de Antalya. Es una de las pocas ruinas romanas que aún persisten en pie y que ha logrado mantener su integridad esta puerta romana. Y se ha librado de ser devorada por toda la arquitectura moderna y relativamente insípida. Antalya no vamos a la ciudad moderna. Es decir, la juventud, los chavos, por supuesto que van a ir a la Antalya moderna, porque es uno de los centros donde hay mayor número de discotecas, de gente joven en plan de ligue. Es una de las playas desenfrenadas del Mediterráneo, junto con las playas de la costa dálmata de Croacia. Estas playas de Turquía también son famosas por la cantidad de jóvenes que se dejan ir todas las vacaciones. Casi toda la juventud de Europa emigran, abandonan sus ciudades de origen y se van al mar a divertirse. Y cuando los ve uno, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad, porque tuve la oportunidad de viajar muy joven, pero era una época todavía muy puritana. Casi andaba uno de traje en la playa. Es decir, era como, era otro tiempo. Y sobre todo en Turquía, Grecia era mucho más abierta, pero la costa dálmata y la costa de Turquía todavía tenía ese recato musulmán, entonces no se permitía ver a chavas en bikini y pues había poca juventud, muy pocas discotecas, todavía había mucha limitación en el consumo de cerveza y de vino y de todas las formas de alcohol. Esta es otra vista, la otra vista de la puerta de Adriano. Adriano fue el gran explorador del Imperio Romano, ya creo que ya lo he mencionado, fue el gran viajero. 12 años de su gobierno de 20 los pasó viajando por todos los confines del Imperio Romano, desde los extremos de Asia, Armenia, todo lo que es Egipto, hasta la Bretaña. De hecho, el límite en el norte del Imperio Británico, del Imperio Romano, es el muro de Adriano, que está muy cerca de la frontera de Escocia con Inglaterra. Bueno, esta es la vista para que tengan idea de que en sí Antalya es una ciudad moderna, como puede haber muchas en el mundo, sin ninguna gracia en sí, la ciudad moderna. La ciudad antigua es muy pintoresca y sobre todo el Museo Arqueológico de Antalya es uno de los museos importantes en Turquía. Y esta, la torre de
Hidirlik es una torre que se remonta a la época romana y que después sirvió como torre durante la Edad Media, como torre de vigilancia. Es uno de los pocos monumentos romanos que todavía viven, están de pie dentro de los límites de la ciudad de Antalya. Este es un mapa, un antiguo mapa en árabe. Aquí está Antalya, este es Antalya. Y aquí se ven los montes Tauro. Aquí podemos ver un extremo de los montes Tauro. Esta se le llama la cordillera de Conyalti. Y toda esta es la playa de Bedaglari. Acá podemos ver ya las cúspides de los montes Tauro, pero vean la monstruosidad y la belleza de esta bahía. Es impresionante. Es una de las grandes vistas del Mediterráneo. Este es el Minar Ghibli, es un minarete en el viejo casco de Antalya. Y bueno, aquí estamos en uno de los shopping malls modernos de Antalya, que parece mentira, son muy socorridos por compradores de todas partes de Europa, porque los precios son más accesibles. Aquí encuentran unas gangas impresionantes. Por ejemplo, en artículos de piel, parece ser que esta es una panacea lo que pueden encontrar en Antalya. Como dicen, precios de fábrica, que después los importan o los exportan a Italia o Alemania y los precios se duplican. Entonces es, bueno, quien se interese en las compras, es recomendable asomarse a uno de estos malls. Yo personalmente no lo conozco y si me invitara, pues les diría que gracias, pero prefiero ver quizás ruinas. Ya llega un momento en la vida en que las compras ya dejan de tener tanto atractivo. Vean nada más que playa. Esta es una de las tomas de Antalya que la hacen memorable. Y esa es la ventaja de esta larguísima playa, es el hecho de que casi no hay gente. Es decir, sí hay gente, pero como se dispersa tanto en tan largo espacio, no está peñuscada las masas. Como pueden ver, se puede llegar en bicicleta. Ahora, aquí la arena no es la arena como las playas, por ejemplo, de Cancún. Aquí la arena es pedregosa. Entonces, no siempre el mexicano es afín a este tipo de playas. De todas formas, se los menciono, pero generalmente los mexicanos no vamos a Europa ni a Turquía en busca de playas. Esta es la casa donde vivió Kemal Atatürk. Kemal Atatürk fue el padre de la Turquía moderna. Él cambió muchos usos. Él realizó una, válgase la redundancia, una transformación de la Turquía arcaica, de la Turquía muy cerrada, muy musulmana, que escribía en árabe, a una Turquía que empezó a utilizar el alfabeto
romano, el alfabeto latino, como todos los pueblos europeos, y modernizó a Turquía. Inclusive combatió mucho la corrupción, porque en una época, y ya sobre todo hacia fines de la época de la era otomana, ya el abuso de los sultanes era verdaderamente vejatorio, era un insulto. Los mexicanos no sabemos de esto, por eso lo enfatizo. Pero Atatürk logró cambiar la fisonomía de Turquía y fue el padre de la nueva Turquía, aunque todavía tardó muchos años, tardó décadas en tomar este impulso actual que se ha iniciado desde hace unos 15 años en Turquía y que lo podemos ver ahora que tenemos hasta la línea turca. No sé si ahorita todavía siga suspendidos los vuelos de Turkish Airlines, pero ya llegando a México, la línea turca y conectando México con Europa y con Asia, el cercano oriente, ¿no? Es impresionante todo el avance de Turquía, el avance turístico de Turquía. Eh, ahí se va con México. Ahora, México tiene una enorme ventaja, que tenemos como vecino al país más viajero del mundo. Y no tenemos muy buena fama. Desgraciadamente, no a todos los turistas les va bien. Son generalmente muy abusados aquí, pero todavía viene mucho turista extranjero a México, porque la verdad es que tenemos un país extraordinario, un país fuera de serie. Comentaba en el blog de esta semana que países así que dejan esa huella imborrable en el alma de los viajeros, y no estoy hablando de los viajeros mexicanos, de los viajeros en general, es India, Turquía y México. Turquía, con esa variedad enorme que tiene, con esa cantidad de culturas que se han acumulado a lo largo de el lento pasar del tiempo, ¿verdad? Se han forjado todas las culturas del viejo mundo, han tenido algo que ver en Turquía. Entonces, ha sido es realmente pasear por Turquía y viajar en Turquía, es toda una aventura, no nada más para los ojos, es una aventura en el pensamiento, es una aventura del alma, porque siempre se está uno sorprendiendo con todo lo que esta tierra nos ha legado. Él es Kemal Atatürk, o Mustafa Kemal, como también le llamaban. Él fue el líder de Turquía, modernizador de Turquía, y el que inicia una serie de cambios trascendentales y que le han dado la modernidad que actualmente tiene Turquía y el nivel de vida que ha alcanzado Turquía de ser, antes de Kemal Atatürk, un país totalmente tercermundista y pobre, hundido en toda la cerrazón musulmana, de repente se convierte en un país moderno. Bueno, en Antalya, desde Antalya y con sede en Antalya, aquí nos hospedamos y de aquí viajamos a diferentes lugares como es Aspendos. Aspendos vale la pena verlo por ver este anfiteatro. Es el anfiteatro romano o el anfiteatro grecorromano más grande y mejor conservado del mundo. Aquí lo tienen.
Es una maravilla. Vamos, si les llega a tocar algún día festival y consiguen boletos, de lo que sea que les toque, vale la pena. Por la iluminación y porque generalmente los conciertos que se presentan aquí son de primer nivel. Pueden haber conciertos, hay recitales de ópera, por ejemplo, recitales de rock, muchos recitales de música turca, de música popular turca, con las cantantes y los cantantes de moda, ¿verdad? Y la verdad es que es sensacional. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver uno de estos festivales de música pop. Sí me tocó un festival de ópera en el que iba una cantante, Renata Tebaldi, una gran italiana, y los demás eran pues secundones, pero pues fue una apoteosis el recital aquí de ópera. Entonces, cada rato lo ocupan para eventos y cada día más, porque eso atrae mucho turismo. Las ruinas del acueducto de Aspendós. Aquí tienen otra vista del anfiteatro. Pueden ver la campiña con sus sembradíos de fruta, olivo, vid. Se hace buen vino en Turquía. Este es uno de los pasajes superiores del anfiteatro romano. Y aquí tienen la calzada que une a la ciudad de Perge con Aspendós. Es una calzada romana con una columnata, son columnas corintias todas. Y aquí pueden ver, aquí llegamos a Perge, pero es una calzada larga que va desde Aspendós hasta Perge. Ya casi todas las columnas están rotas o caídas, pero hay algunas que todavía mantienen su capitel. Si la pueden ver, es una mejor fotografía. Es la calzada de Perge hasta Aspendós. Y bueno, en Perge también hay un teatro, hay un ágora, hay todo lo que hay en las ciudades romanas. Este es el anfiteatro de Perge, no se compara por ningún motivo con el de Aspendós. Y este es San Nicolás. San Nicolás de Mira, en Italia lo conocen como San Nicolás di Bari o Nicola di Bari. San Nicolás de Bari, San Nicolás de Mira, él nació en Mira, en la ciudad de Mira, en Turquía, en época romana todavía. Él es el santo, el santo de los rusos. Y aquí siempre vemos lleno de rusos en el santuario de San Nicolás. Y es el verdadero Santa Claus. A él, si se han portado bien, pueden pedirle por lo pronto que nos traiga salud. Y este es en la Basílica de San Nicolás, la cúpula, los murales de la cúpula, y este es uno de los objetos notables que justifican la visita a Perge, a Mira. Es los murales, todos los frescos antiguos, algunos que datan del siglo IV
siglo V de nuestra era, impresionantes, y han sido reconstruidos, pero ahí está en pie, en semipié, la basílica. Además que también vale la pena ver todas las cuevas trogloditas. Esta es parte de la basílica. Otra vista de la basílica. Tiene restos bizantinos, restos románicos. Aquí está uno de los interiores. Este es el refectorio. Impresionante sitio. Aquí normalmente la vamos a encontrar llena de rusos. Y por supuesto, en el exterior hay montones de vendedores de recuerdos, de souvenirs para el pueblo ruso, souvenirs en ruso de San Nicolás. Parece mentira el pueblo ruso que durante tantos años, tantas décadas fue ateo, apenas se abrió a la religión, como que volvieron a adquirir ese sentido figurado, ¿verdad? El virus de la fe. Y ahora son tan compradores de reliquias como los mexicanos y frotan sus rosarios que compran en las piedras de la iglesia con el objeto de a ver si se les adhiere algo de la santidad. Vean estos bellísimos murales totalmente primitivos. Y estas son las tumbas rupestres o las tumbas, las casas de trogloditas. Trogloditas se le llama a los que habitan en cuevas, porque hay también la idea de que los trogloditas son los caníbales, y no, troglodita es habitante de cavernas. Son como los habitantes trogloditas de otra parte de Turquía, que es la Capadocia, donde está yo creo que el conjunto de ciudades trogloditas más extenso del mundo. Es algo impresionante, Capadocia. Pero este es un sitio que merece la pena ser visitado, porque tiene un sabor diferente al de Capadocia. Y bueno, salimos de Mira y nos vamos a uno de los lugares más extraordinarios e impresionantes de Turquía. Hay que llegar a un lugar que se llama Adiyaman. Adiyaman es la ciudad importante. Hay ciudades más cerca. Este es el monte Nemrut. Pero en la actualidad, miren, si ustedes disponen de tiempo, como lo comentábamos en el blog, lo ideal es llegar por carretera, porque así disfrutan de los caminos y se va viendo las aldeas, los campos. Sobre todo aquí estamos tan cerca de la cuenca del Éufrates que pues vale la pena ir a las orillas del Éufrates simplemente para ver esta fuente de nuestra civilización. El Éufrates es como el Tíber en Roma, es donde se inicia gran parte de nuestra historia. Pero dejen el Éufrates y vamos a Adiyaman. Adiyaman hay que llegar un día antes. Aquí hay que levantarse al alba, esto antes del alba, es a las 2 de la mañana. Hay que estar ya preparándose para salir
Yo lo que recomiendo es que esto se haga la visita el mes de mayo, por ejemplo, entre mayo y septiembre, pero en mayo nos toca mejor clima y en mayo hay la ventaja de que todavía el calor en el resto de Turquía no, no se ensaña, aunque el frío en mayo aquí en Adiyaman y en el Monte Nemrut es despiadado. No se puede visitar en diciembre, digamos, si sus vacaciones son en diciembre, no se puede, porque muchas veces la carretera, el camino está cubierto de nieve y no se puede subir al monte. Entonces hay que salir muy temprano. Generalmente los guías y los choferes nos preparan café, té o chocolate caliente, lo cual en esa hora, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que está saliendo uno del hotel, cae de maravilla porque el frío es de verdad siberiano. Entonces está uno congelándose y un chocolate caliente es así como volver a tomar la savia de la vida, ¿no? Entonces, emprende uno la carretera, son como 80 kilómetros, es más o menos una hora, pero hay que tomar el tiempo en la subida hasta el lugar donde se estaciona los coches y para poder llegar al estacionamiento todavía con suficiente tiempo, son como, estamos hablando, unos 500, 600 metros de subida, que aunque hay vereda y hay escaleras adecuadas, pues es una subida pesada. Y bajo ese frío es tremenda la subida, pero gracias a que tiene uno que hacer ese ejercicio, no se congela. Y la idea es llegar antes de que empiece este espectáculo, antes del amanecer. Empieza a clarear el cielo, se ve de repente, todavía lo fabuloso es llegar cuando está todo oscuro, que no se ve nada, es decir, que se ven como siluetas allá al fondo de las montañas, posiblemente por los reflejos de la luna, eh, o el sol que empieza a clarear, pero todavía no se ve el sol salir. Y es un momento en que el frío se recrudece. Ignoro la razón, pero así pasa. Y hay que esperar unos momentos y de repente empieza el disco del sol a salir y el primer punto que ilumina es el pico, el monte, la cumbre del monte Nemrut. Poco a poco empieza a bajar la luz como una gema. Hagan de cuenta que es como un rubí, como una tea color vermellón que se empieza a derramar por el costado del monte y empieza de pronto a iluminar a estas cabezas. Estas cabezas datan más o menos de unos 2000 años, 2000, 2200 años. Originalmente casi todas estaban tiradas. Estas han sido levantadas, han sido colocadas en una postura más digna, por lo menos en una forma vertical, porque una cabeza decapitada y tirada en el suelo pues, se ve como muy, muy poco atractivo. Si pueden ver todas estas caras, la piedra está como resquebrajada, está como cuarteada, y es por los cambios de temperatura. El juego de muy frío, es decir, de temperaturas del punto de congelación a la temperatura que llega a ser a mediodía, que hace mucho calor y que llega a ser calor arriba de 20 grados, 25 grados,
y en algunas épocas más, todo eso va destruyendo la piedra. Afortunadamente, muchas de estas se han conservado. Hay apuestas, ya hay propuestas de que se haga un museo donde se protejan estas cabezas, pero también mucha gente protesta contra esto, porque una vez que las metan en un museo, va a perder la magia este lugar insólito. Estamos de verdad en la cúspide del mundo. Aquí el panorama es conmovedor, de verdad. Estas cabezas es más o menos la altura de un hombre. Aquí pueden ver, esta es una figura, se supone que de un dios que es mitad griego, mitad persa, que es Hércules, y el equivalente persa de Hércules. Y todas estas cabezas son o de reyes o de figuras mitológicas. Aquí tenemos, ¿verdad?, la escala, si pueden ver más o menos el tamaño. De hecho, son más altas que un hombre. Acá arriba se pueden ver los tronos. En muchos de estos tronos estaban antes las cabezas, pero cayeron. Quizá las destruyeron en alguno de los tantos saqueos y pasos de las tribus bárbaras y de los pueblos bárbaros y de los pueblos bélicos por la superficie, por la faz de Turquía, porque cómo ha sido arrasada. Hagan de cuenta que aquí se ha ensañado el oleaje de la historia. Es impresionante. Y eso es lo que le da su gran belleza, su gran carácter a Turquía. Vean estas vistas, ¿no? Estas montañas. La cabeza del águila. Esto es maravilloso. Verlo de verdad emociona. Yo tengo una pasajera que normalmente es como muy seca, muy fría. Y la vi aquí cuando llegó acá, de repente le escurrían las lágrimas de una forma. Yo le decía, ¿te pasa algo? Dice, es que esto es conmovedor, dice, es que esto, no me esperaba esto. ¿Cómo explicarlo? Hay que vivirlo. En la actualidad, yo hace tiempo ya no he regresado aquí. Es más, cuando yo estuve todavía no existían estas cadenas. Pero ya estaban de pie las cabezas y bueno, ya había carretera, ya había una brecha, ¿no? No una carretera, había una brecha para llegar y teníamos que subir caminando un buen tramo. Había también la opción de subir en burros o en mulas. Hubo gente que subió en burros o mulas. Yo en aquel tiempo subí casi trotando, ¿no? Mentiras, nunca he sido un ejemplo de gimnasia, pero el caso es que llegamos aquí y el amanecer, bueno, una cosa extraordinaria, ¿no? Y nos sentamos a pesar del frío tremendo. Afortunadamente, en los días que llevábamos, subieron termos con té, café, chocolate, olvídense. Y había un cliente ahí que llevaba además su coñac y tuvo la generosidad de compartirla con todos. Entonces, con el coñac y la emoción, olvídense, esto era un mar de lágrimas
impresionante y es de los recuerdos de la Turquía salvaje, de la Turquía insólita, que nunca se me van a olvidar y que les sugiero cuando tengan la oportunidad de volver a Turquía o de ir a Turquía, no dejen por ningún motivo de subir al monte Nemrut. Es indispensable. Es como una peregrinación a una de las tierras santas de la historia y de la civilización. Conforme va saliendo el sol, empieza a calentar el día y llega un momento a mediodía en que el calor ya es insoportable. Esto todavía son colores del amanecer. Vean, aquí están los tronos. Estos han sido restaurados porque nunca estuvieron así. Casi todos tenían las cabezas caídas. Es una de las terrazas. Imagínense esto, que lo metan en una vitrina, en uno de estos museos de sitio con techo de lámina. Verdaderamente sería un crimen. Pues este es uno de los puntos climáticos de un viaje a Turquía. Vean, aquí está el monte Nemrut y aquí están iba a decir los altares, no, los tronos. Y ya de aquí a la cúspide son pues unos cuantos metros. Ah, miren, aquí se puede ver la escala humana. Hay gente que sube hasta la cúspide, pues para ver toda la panorámica. ¿Qué les parece este monumental paisaje? Bueno, nos vamos de Monte Nemrut y aquí estamos en el lago Van. El lago Van es el lago más grande de Turquía. Es un lago salado, tiene peces que han sobrevivido en el agua salada. No es un lago tan salado como el Mar Muerto, pero es un lago salado. Su agua no es potable. Y aquí se encuentra la isla de Akdamar. Y este es el monasterio de Akdamar con la iglesia o la capilla de la Santa Cruz. Aquí al fondo ya empiezan las montañas y se alcanza a ver en determinados ángulos la silueta del monte Ararat, que se encuentra en Turquía, no en Armenia, pero desde donde se ve grandioso es desde Armenia. Aquí es otra vista de Akdamar y esta es la iglesia, la capilla de la Santa Cruz, con sus murales. Algunos datan desde el siglo VI. Vean nada más qué maravilla de paisaje. Es la Santa Cruz y el lago de Akdamar en el extremo oriental de Turquía. De aquí nos vamos hasta la costa del Mar Negro, únicamente para que vean el monasterio de Santa María o de Soumela. Es este monasterio griego ortodoxo que se encuentra colgando sobre las montañas en un precipicio, son como 300 metros de fondo, rodeado de bosques maravillosos frente al Mar Negro. Vean qué monasterio, ¿no? El lugar
el monasterio de Soumela se encuentra en Trapisonda, esta ciudad que menciona el Quijote de la Mancha, como una ciudad remotísima y casi inexistente. La ciudad de Trabzon o Trapisonda. Y repito, el monasterio de Soumela. Y bueno, les agradezco su atención. Nos estamos viendo el próximo martes. Muchas gracias. A nombre de la Casa del Viaje de Berenice Lozano, les agradezco su atención. Buenas tardes.